uno de los profesores de la Universidad Católica de América, la Catholic University of America, aquí en Estados Unidos, en Washington, D.C., es uno de los intelectuales más interesantes, más curiosos y más creativos que conozco. Su nombre es Chad Pecknold. Chad Pecknold. En realidad la gente lo conoce como CC, o sea, CC, dos veces las letras C, CC Pecknold, como se usa en Estados Unidos, muchas veces las iniciales para los nombres, una práctica que a mí no me gusta mucho porque me gusta saber el nombre de la persona con la que estoy hablando, ¿no? Pero en este caso, Chad Pecknold hacía una reflexión muy interesante respecto de cómo debemos ver los católicos el futuro, ¿no? La manera como los católicos vemos el futuro. ¿Y por qué no era correcta la actitud de tener una postura en general pesimista hacia el futuro? Ojo, ya sé que algunos de los más pesimistas van a decir, ¿cómo no va a ser pesimista, Alejandro? Mira todo lo que está pasando. Hermanos, yo vivo en el negocio de ver lo que está pasando y cuáles van a ser sus consecuencias para el futuro. O sea que si hubiera alguien con el derecho de reclamarse pesimista, soy yo, ¿no? Pero, ojo, el reconocimiento del mal posible y el mal adveniente no significa que nosotros tenemos que tener una postura pesimista frente a la vida. Y esta es la reflexión que hacía Chad Pecknold. Él decía, los filósofos precristianos, antes de la venida de Cristo, ¿no?, tendía a ver las cosas como una realidad que progresivamente iba a empeorar con el tiempo. Es decir, en el fondo, las cosas iban para mal, las cosas iban a dar para mal. Esa era la visión de los antiguos, de los grandes filósofos precristianos. Y el pensamiento en general, no solo de los grandes filósofos, porque cuando se leen textos cotidianos, ¿no?, porque hay expertos en la vida cotidiana de Grecia y Roma precristianas, en general los textos compartían esta visión del paganismo. Las cosas van para mal, ¿no? Y hay que tratar que estas cosas estén cada vez más claras y simplemente aceptemos el destino negativo. Sin embargo, Chad Pecknold nos dice que las cosas cambiaron dramáticamente después de toda la época cristiana, cambiaron dramáticamente con la llegada del iluminismo. Y Pecknold tiene toda la razón cuando dice la visión iluminista, en cambio, era que el futuro era un futuro de todas maneras optimista y de éxito y de total logro gracias a la luz de la razón del hombre, y que el bienestar absoluto estaba a la vuelta de la esquina simplemente gracias a la existencia de la ciencia y de la tecnología, y que todas las cosas que la ciencia y la tecnología no había resuelto era cuestión solamente de tiempo. Este es el mito iluminista. Y definitivamente en el siglo XIX, por ejemplo, con la aparición de la enciclopedia, ¿no?, D'Alembert y los otros creadores pensaban que esta era la manera con la cual el hombre iba a ser capaz de concentrar todo el conocimiento, y un hombre que poseyera una enciclopedia iba a ser capaz de saber todo lo que era necesario saber en el mundo y en la historia, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la mentalidad enciclopedista, la creencia que el conocimiento de todo lo que existe y de todo lo que es y de todo lo que ha pasado es capaz de concentrarse en un solo lugar, ¿no? Ese sigue siendo el mito con el que se hizo la famosa enciclopedia británica. La primera enciclopedia fue una enciclopedia francesa, la famosa enciclopedia británica, que además de la cantidad enorme de tomos que tenía sus tomos de actualización por año, ¿no? De tal manera que ellos tenían la expectativa de que efectivamente todo el conocimiento pudiera caber en la mente de un hombre simplemente si se hacía de una enciclopedia.
El optimismo de esa época era que la razón lo iba a solucionar todo. Existían, por supuesto, enfermedades terribles, injusticias, etcétera, pero poco a poco, a través de la industria, o sea, de la tecnología, y a través de la ciencia y del desarrollo de la medicina y del conocimiento humano, el hombre iba a ser cada vez más dependiente de sí mismo, más autónomo, menos dependiente de la divinidad, e iba a ser capaz de vivir de una manera cada vez mejor y más perfecta. Entonces, por supuesto, cuando nosotros vemos los avances de la ciencia y de la tecnología y de la medicina, cuando vemos cosas tan sencillas como, por ejemplo, el hecho de que la gente se moría de infecciones de todo tipo y hoy en día los antibióticos han acabado con eso, estamos de acuerdo con que existen muchas mejoras, pero lo que los racionalistas, iluministas, enciclopedistas del siglo XIX y sus sucesores en la actualidad no tienen en cuenta es que con cada descubrimiento y con cada cosa que simplifica la vida de los hombres, vienen nuevas complicaciones. Un ejemplo, Internet. ¿Cuántas personas pueden decir que Internet es un beneficio absoluto sin ningún tipo de contrapartida o de lado negativo? Nadie. Es más, no son pocos los que son más pesimistas respecto de las consecuencias de Internet y de los dispositivos móviles y de la Internet de las cosas, etcétera, que existen personas que son absolutamente positivas y que dicen, esto es lo mejor y esto es lo que va a suceder. Entonces, es interesante Pecknold que diga lo siguiente, ¿no? Los antiguos tendían a ver las cosas como que progresivamente iban para peor con el paso del tiempo. El iluminismo fantaseaba respecto de las cosas progresivamente mejorando para bien siempre, ¿no? Pero la verdadera visión cristiana, explica Pecknold, es la que heredamos de San Agustín, del gran santo de Hipona, de San Agustín, que decía, él veía la historia siempre como una línea turbulenta, que era al mismo tiempo estirada o jalada hacia abajo por el pecado y estirada y jalada hacia arriba por la gracia elevante, la gracia elevadora de Dios, ¿no? Entonces que en realidad el verdadero tránsito de la historia era esta tensión dramática. Entonces, cuando los más pesimistas de la historia, especialmente hablo de aquellos apocalípticos, ¿no? de los cristianos apocalípticos que están pensando en el fin del mundo y que el fin del mundo es inminente y en la revelación del santito tal o la revelación de la aparición tal, en realidad no están viendo la historia como ha sido vista tradicionalmente por los católicos. Nosotros sabemos que el mundo va a acabar, ¿no? Pero también sabemos que es más probable que nosotros muramos antes de que el mundo acabe. Y creer que existe un fin del mundo inminente es una visión que termina siendo anticristiana. ¿Por qué? Porque da excusa a que los católicos, en vez de insertarnos en la transformación y en la conversión del mundo, en vez de que luchemos para que el reino de Cristo se haga presente en la historia, que es lo que constantemente llamaba San Agustín, especialmente a través de sus obras de naturaleza histórica, ¿no? A través de ellas, San Agustín insistía en esta característica y en este deber de los cristianos de insertarnos en la historia. Una visión apocalíptica, que es el extremo de la visión pesimista, es una visión que básicamente nos dice, mira, todo se va a acabar, todo se va a ir al tacho, todo va a terminar en la basura de la historia
Y en consecuencia nosotros los católicos no tenemos nada que hacer. Pocos lo proclaman así, pero esa es la consecuencia natural si nosotros no tenemos en lo que desde la perspectiva agustiniana llamaríamos un optimismo dramático. ¿Dramático por qué? Porque sabemos que estamos en un tiempo dificilísimo y un tiempo donde están constantemente agrediéndose los valores de la Iglesia Católica. Los católicos como individuos, las ideas católicas, las propuestas católicas, nunca han sido tan atacadas como son atacadas ahora por la cultura de nuestro entorno. Y por eso tenemos una visión dramática de la realidad. Pero nosotros sabemos que a Dios no lo vence nadie y que nosotros hemos tomado la parte de la historia del vencedor de la historia, que es Jesús. Y en consecuencia, vaya donde vaya la historia, los católicos siempre vamos a estar de la parte del triunfo y siempre vamos a estar de la parte de aquellos que predican y anuncian la verdad sin temor porque saben que finalmente va a triunfar. Hemos elegido la parte ganadora. De ahí que nosotros llamemos con confianza y con realismo que vivimos un optimismo dramático. Y como dice Chad Pecknold, no somos como los antiguos que creían que el mundo se va al desastre, no somos como los del tiempo del iluminismo que fantaseamos con un mundo que solamente va a ser mejor. Somos como San Agustín, sabiendo de que existen dos fuerzas en constante tensión, pero que al final del tiempo va a ser la fuerza de Dios la que va a ganar. Que tengas un buen día.